Oportunidad vamos a compartir este mensaje que por título hemos puesto Resplandece en medio de las tinieblas. Dios quiere que nosotros tomemos lo que Él nos ha dado, que lo apliquemos para que entonces su gloria sea vista en la tierra. Y voy a comenzar leyendo en el libro de Isaías, capítulo 60, versículo 1. Isaías 60, verso 1, dice la palabra de Dios: levántate, resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra, y oscuridad las naciones. Mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. Paremos allí. ¿Sobre quién está hablando aquí? Sobre ti, sobre mí, sobre su iglesia, sobre su pueblo. Dice: levántate, resplandece. En la tierra hay tinieblas, pero los hijos de Dios no son de las tinieblas. Los hijos de Dios pertenecen al reino de la luz. Dice: la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Está hablando, aunque antes estábamos en tinieblas, cuando Dios vino a nuestras vidas, las cosas cambiaron. Entonces ahora tenemos que resplandecer con esa luz que Dios nos ha dado a otros que están en tinieblas. Dice aquí: he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones. Lo que estamos viviendo hoy día tan fuertemente es una oscuridad terrible a nivel espiritual, que conlleva a muchos males que los seres humanos viven ejecutando y padeciendo al mismo tiempo. Muchos males. Y Dios dice que aquellos que tenemos la luz de Dios podemos iluminar a los que están en tinieblas. Vamos a ir al Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 1. ¿Cómo resplandeció sobre nosotros la gloria de Dios? Veamos cómo vino el Señor aquí a la tierra para poder darnos a nosotros esta oportunidad de resplandecer en medio de las tinieblas. Dice el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 1: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Paremos allí. El Señor Jesucristo vino a la tierra, Dios mismo vino a la tierra, y aunque las tinieblas quisieron apagar su luz, no pudieron. Aunque las tinieblas, el infierno entero, todo ente de las tinieblas, Satanás y todos sus demonios vinieron contra Jesús tratando de hacerle caer, no pudieron. Jesucristo se mantuvo siempre firme, obediente 100% al Padre, y logró lo que ningún otro ser humano había logrado: vivir una vida perfecta aquí en la tierra sin caer nunca, nunca pecar, aunque fue tentado en todo. Las tinieblas quisieron opacar o apagar esa luz, pero no pudieron. No, dice, no prevalecieron contra esa luz. Y esa es la misma luz que Dios nos da a nosotros. Un entendimiento espiritual y el Espíritu Santo en nosotros que nos permite mantenernos firmes, cual sea el ataque que venga de las tinieblas o el engaño de las tinieblas, presentando algo malo como si fuera bueno. Cuando una persona tiene la luz de Dios, puede resplandecer, no va a caer en esas trampas, y tenemos el modelo perfecto que es Cristo Jesús. Dice el versículo 6: hubo un hombre enviado de Dios
el cual se llamaba Juan el Bautista. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Amén. ¿Para qué vino Juan? A dar testimonio de la luz. ¿Cuál era la luz? Cristo Jesús, que vino a esta vida a mostrar al mundo la verdadera luz. Entonces, Juan el Bautista tenía que dar testimonio de él, y nosotros, los que conocemos al Señor, también tenemos que dar testimonio de él. Tenemos que hablar a todos de que Jesús es luz y que él puede iluminar cualquier persona que esté confundida en tinieblas. Dice el versículo 9: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Paremos allí. Esa luz verdadera que alumbra a todo hombre, Cristo Jesús, venía a este mundo, y el mundo no le recibió, pero él fue que hizo el mundo. Pero entonces Dios extendió la invitación que llegara a todas partes, a los gentiles, no solo a su pueblo, a los judíos. Dice: y a todos los que le recibieron, a todos los que creen en su nombre, les dio ahora la potestad de ser hechos hijos de Dios. Hijos de Dios porque así lo quiso el Padre. Y nosotros, al ser hijos de Dios, al tener ese gran privilegio, nosotros también pasamos de las tinieblas a la luz. Ya no estamos más en oscuridad. La gloria de Jehová ahora resplandece en nosotros. Ahora podemos conocerle a él. Y ahora, con esa gloria que otros pueden ver, podemos, donde quiera que estemos, resplandecer. Podemos mostrar a los demás que somos de Dios, que somos del reino de la luz, que somos del reino donde solo se habla verdad, donde solo hay vida. Y las personas que están en tinieblas van a vernos diferentes, quizás no nos comprendan, pero como quiera vamos a iluminar, vamos a resplandecer, y ellos podrán tener la oportunidad, por causa de que nos están mirando, tendrán la oportunidad de analizarse y cambiar su manera de vivir. Eso quiere el Señor, que nosotros sepamos que somos de Dios. El Padre ha querido hacernos sus hijos e hijas, pero también tenemos un compromiso delante de Dios: resplandecer con lo que Dios ha puesto en nosotros. Vaya por favor al capítulo 3, versículo 16. El motivo por el cual Cristo vino a la tierra, aquí está explicado. Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el objetivo, que el que cree en Cristo no se pierda. Dios amó al mundo, todos los que estaban en el mundo y todos los que siguen estando en el mundo, Dios los amó, y por eso Cristo vino a la tierra, para dar la alternativa al ser humano. Y todo el que crea en él no se perderá, mas dice, tendrá vida eterna. Todo el que en él cree, todo el que le recibe, todo el que viene a Cristo, todo el que se somete a Cristo, dice, Dios le recibe también, le da vida eterna, ilumina su entendimiento, y esa persona ahora es diferente. Está viviendo todavía en el mundo, pero ya no es del mundo. Está todavía aquí en situaciones, pero Dios le está librando de cada una de ellas. Es alguien que es de Dios. Muchos no le conocen todavía, pero esa persona sabe que tiene a Dios en él o en ella, y esa persona está viviendo
para dar testimonio. Como Juan el Bautista daba testimonio de la luz, así nosotros vivimos para dar testimonio de que somos de Dios. Dice el versículo 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, dice el verso 19, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Ahí está la condenación. Cuando una persona rechaza a Cristo, está rechazando la luz, quiere seguir en tinieblas, no quiere ser confrontado con su realidad pecaminosa, quiere seguir practicando esos pecados que están ofendiendo a Dios. Esa persona está autocondenada porque rechazó el favor de Dios, rechazó lo que Dios ha provisto para darle salvación y vida eterna. Esa persona eligió seguir en su estado y será condenada. No habrá remedio para él o para ella porque rechazó lo que Dios le estaba ofreciendo. Dice, esta es la condenación. Los hombres prefirieron seguir en sus tinieblas y rechazaron la luz. Dice el verso 20, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Ahí está la gran diferencia. Cuando una persona no quiere que lo escudriñen, principalmente no quiere ni leer la palabra porque va a sentir que algo no está bien, es que esa persona quiere seguir pecando, ofendiendo a Dios y creer que está todo bien. Porque si viene a la luz, todo va a ser expuesto allí. En cualquier mensaje que nosotros escuchamos, cuando leemos su palabra, Dios nos habla y nos confronta. Si hay algo que no está correcto, ahí el Espíritu inmediatamente nos confronta. Y hay personas que no quieren ser confrontados, se sienten mal, se sienten incómodos. Muchos, entonces, tratan de buscar excusas para seguir en su situación. Y lo que están haciendo es rechazando la luz que Dios está ofreciendo. Están rechazando la oportunidad de arreglar sus vidas que Dios le está ofreciendo. Pero la persona que quiere la verdad, la persona que vive hablando la verdad, que vive de una manera correcta, dice, escudriña lo que quieras. De hecho, siempre le pide al Señor, Señor, escudriña mi corazón, escudriñame cada día, muéstrame, Señor, si algo no está bien allí y líbrame de los pecados que son ocultos, líbrame, Señor. Porque una persona que es correcta delante de Dios siempre está analizándose, siempre está tratando de ver que no caiga en ningún error, en ningún engaño. Estamos conscientes de que la tierra está cubierta por tinieblas, dice la Biblia. Entonces los que no tienen luz están tropezando, cayendo, están haciendo barbaridades. Ni siquiera se dan cuenta muchas veces de lo que están haciendo, porque están cegados. Pero cuando viene la luz pueden ver todo. Se dan cuenta si hay cosas raras allí, si hay animales o insectos o ratas o cucarachas, lo que pueda haber allí, se da cuenta, lo está viendo. Pero si no hay luz, no ve nada. Oye ruidos, no ve nada. La luz que Dios da es para que veamos todo, para que nada nos sorprenda, para que entendamos lo que es las cosas espirituales. Y Dios quiere que aprendamos a vivir en la verdad, que no nos dejemos engañar, no nos dejemos pasar algo como si fuera bueno, pero es malo. Dios lo rechaza, y si Dios lo rechaza es malo. Creámosle a Dios y no seamos de los que rechazan a Cristo. No seamos de aquellos que toman a la ligera el favor y la gracia de Dios, porque aquellos que rechazan a Cristo, no creen en Él, son condenados. Vaya por favor al Evangelio de
Mateo capítulo 5, versículo 14. Jesús, a todos los que creemos en Él, a todos los que somos cubiertos en el pacto que Él hizo en la cruz del Calvario y que Dios el Padre nos ha acogido como sus hijos e hijas por su propia voluntad, Jesús nos dice ahora parte de nuestra responsabilidad. He aquí, Mateo 5, versículo 14, nos dice el Señor: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Allí está. Jesús nos dice que nosotros, los creyentes, los que creemos en Él, somos esa luz encendida por Dios, que estamos en medio de las tinieblas. Y las tinieblas quieren apagarla, pero no pueden, no prevalecerán. La luz siempre va a ganar. Lo que tú tienes de parte de Dios es algo que siempre te va a mantener en victoria, siempre te va a mantener adelante, siempre vas a ver más allá que los demás. Tú estás siendo iluminado, iluminada por Dios. Dios te está teniendo a ti como una lámpara encendida para tenerte también en lugares oscuros y que tú seas la diferencia, la gran diferencia. Los hombres que están en tinieblas, las personas en tinieblas, van a verte a ti, van a ver lo que tú haces, van a ver tus buenas obras, van a ver la luz que tú proyectas, y ellos van entonces a glorificar a Dios. Ellos comprenderán que también tienen la oportunidad de vivir como tú vives. Por eso dice la palabra: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen al Padre. Pero hay una orden allí: así alumbre vuestra luz. Nos preguntamos, si en algún momento estás compartiendo con alguien que está haciendo algo de las tinieblas, estás traicionando la luz que hay en ti. Estás tratando de alguna manera de igualarte al que está en tinieblas, que no es hijo o hija de Dios, que no sabe nada de Dios, y estás negando a quien mora en ti, que es Dios mismo, por su Espíritu Santo. Por tanto, nosotros debemos estar siempre conscientes de qué reino somos, a quién pertenecemos, y no nos podemos mezclar. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Y mientras estamos en el mundo, damos testimonio de la luz, pero no compartimos las tinieblas. Pero damos testimonio de la luz. Es nuestra responsabilidad. Vea cómo nos dice entonces en el libro de Primera de Juan, ¿por qué nosotros no nos podemos mezclar? ¿Por qué nosotros debemos ser radicales en solo dar testimonio de la luz por medio de nuestras buenas obras? Dice Primera de Juan, capítulo 1, versículo 5, lo siguiente. Nos dice, este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Ese es el mensaje. Dios es luz, no hay tinieblas en Dios. No podemos decir o creer que algo que no sea correcto proviene de Dios. No podemos. En Dios no hay tinieblas. Dice la palabra aquí. Es importante que nosotros estemos con el discernimiento activado siempre, pensando correctamente, analizando todo con la palabra. Dios es luz y el Espíritu Santo te va a dirigir. Cuando algo se te presenta, como que todo el mundo lo hace, que qué tiene de malo, que para qué, tú puedes estar seguro de que hay algo allí escondido. Cuando te dicen, pero eso no es nada malo, ¿por qué tú eres siempre tan radical, tan fanático? Hay algo allí que no es de Dios
y te quieren convencer. Quieren que ahora tú te amoldes a ellos, pero la Biblia dice que se conviertan ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Ellos van a saber que tú eres inflexible. ¿Por qué? Porque no hay tinieblas en Dios. Y por tanto en los hijos de Dios tampoco debe haber tinieblas. No debe haber comunión con las tinieblas, porque las tinieblas no prevalecen cuando llega la luz, salen huyendo. Vaya usted a una habitación muy oscura, encienda la luz y verá qué pasa. ¿Dónde están las tinieblas? Se fueron. Pero lo mismo pasa espiritualmente. Cuando nosotros venimos a Cristo, las tinieblas tienen que desaparecer de nuestras vidas, porque ahora la luz de Dios resplandece en nosotros. Por eso levántate y resplandece. Ha llegado tu luz. La gloria de Jehová ha venido sobre ti. Si tú eres de Dios, puedes tener la seguridad de que Dios te está mostrando que no puedes hacer parte con nada de las tinieblas, porque tú eres de Dios. Tengamos eso muy en cuenta. Una de las maneras que podemos dar testimonio delante de los hombres es cómo nos llevamos. Yo voy a buscar en la palabra hoy varias áreas donde Dios quiere que seamos conscientes de que allí debemos dar testimonio delante de los demás, de que somos una luz encendida por Dios. Testimonio. Uno de ellos, y quizás el más importante, es el versículo 6 y el 7. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Si andamos en luz, ¿qué dice allí que tenemos? Comunión unos con otros. Cuando una persona no tiene comunión con los hermanos, lo más probable es que no anda en la luz de Dios. Lo más probable es que hay tinieblas en su corazón. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, dice allí, tenemos comunión. Y dice en el capítulo 2, versículo 9, el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Allí está clarísimo. ¿Cómo se puede saber si alguien está en tinieblas? ¿Cómo está su relación con los hermanos? No está diciendo con los hermanos carnales en el hogar, aunque es necesario. Está diciendo con los hermanos en el Espíritu, los hijos de Dios, que todos tenemos el mismo Padre, servimos al mismo Señor, fuimos lavados con la misma sangre de Cristo, todos tenemos el mismo Espíritu Santo. No puede haber rencillas entre hermanos. No puede uno aborrecer al otro. No puede, porque está mostrando que está en tinieblas. Entonces, ¿quién hay en la tierra que no haya recibido una ofensa después de recibir al Señor? A ver, ¿alguien que no ha recibido una ofensa después que eres creyente? Todos. ¿Qué hiciste después que recibiste la ofrenda? ¿La guardaste? ¿La sumaste? Dijiste, va una, van dos, ¿a la tercera la vencida? ¿O decidiste olvidar eso? ¿Ponerlo en el saco del olvido, como decimos, echarlo al mar? ¿Perdonar al ofensor? ¿Orar por el ofensor? ¿Bendecir al ofensor? ¿Pedirle a Dios misericordia por el ofensor? Eso manda la palabra. Que tengamos cuidado de que no seamos atrapados por ninguna raíz de amargura, porque el que se deja llenar de raíz de amargura se le pierde la gracia, dice, y contamina a muchos. Entonces, aquí dice la palabra que uno no puede aborrecer al hermano, y normalmente alguien aborrece a otro por problemas
contiendas, situaciones. No se comprenden, no se colaboran. Uno cree que es mejor que el otro, que sabe más que el otro. Hay situaciones allí. Y eso provoca entonces que se produzcan malos entendidos y que puede llegar hasta el aborrecimiento. Donde ves, oh, está sentado allí, me pongo allí. Aleluya, estoy aquí, Señor. Y este sale por esta puerta, yo me salgo por aquí, no le quiero ver, Señor, solo tú sabes. Hay personas así. Pero la Biblia dice que si tú tienes algo contra tu hermano contra ti, dice, a la hora de traer la ofrenda, acuérdate, más importante para Dios es que te reconcilies. Ve, reconcíliate con tu hermano y después trae la ofrenda. Reconcíliate primero, aleluya. ¿Para qué? Para que no des lugar a nada de las tinieblas en tu vida. Somos luz encendidas por Dios. Entonces Jesús dijo, ninguna luz que se enciende y se pone en una ciudad se esconde, sino que se pone para iluminar a los demás. Así somos para Dios. Dios quiere que demos el ejemplo, que seamos diferentes. Aquellos que están en tinieblas se viven peleando, reclamando cada uno sus derechos, exigiéndose respeto cuando ninguno se los da. Hay mucho conflicto allí. Dicen que los malos van de mal en peor. Dice, engañando a uno y siendo engañados también. Pero los que son de Dios, nada de eso debe haber. Porque somos diferentes, somos de la luz. La gloria de Jehová ha venido sobre nosotros. Tenemos que resplandecer en medio de las tinieblas. Mire cómo nos dice el apóstol Pablo en la carta a Tito, un poquito atrás por favor. Tito capítulo 2, versículos 6 al 8. Aunque aquí le habla a los jóvenes, nos habla a todos la palabra. Dice Tito 2, 6, exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza, mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Eso es para todos. Primero, si queremos ser fieles a Dios, tenemos que ser prudentes. No te retes tú mismo a ver hasta dónde llegas sin pecar. Mucho cuidado. Hay personas que quieren jugar con la gracia de Dios y que se consideran fuertes, y Dios dice, no hagas eso. El enemigo dice, no puede conmigo, ya verás. No lo hagas, no juegues, huye de la tentación, dice la palabra. No te lo provoques, no le des lugar al diablo, dice la palabra. Entonces, seamos prudentes. Sepamos cómo hablar. Dice aquí que debemos decir palabra sana e irreprochable. Debemos ser ejemplo de buenas obras. Debemos ser ejemplo, dice aquí, de integridad. Debemos ser ejemplo a otros que están en tinieblas. Que no digan todos son iguales. Mira, este que va a la iglesia, que no digan eso. Que puedan decir, no sé por qué, pero esta persona es diferente. No le comprendo, allá él con su mundo, pero una cosa sé, es diferente. Eso es lo que buscamos. Dar ejemplo de la verdad, dar ejemplo de la luz, dar ejemplo de Cristo. Mostrar a aquel que mora en nosotros como el único que puede transformar vidas. Podemos decir que antes estábamos en tales situaciones de tinieblas, pero cuando Cristo vino a nosotros, le recibimos como Él es, el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Sabemos que Él es el Creador nuestro y nosotros ahora somos de Dios, y por eso actuamos diferente. Y podemos hablar de Cristo una vez que decidimos dar testimonio correcto con nuestro ejemplo. Es importante, como dice aquí, presentándote tú mismo como ejemplo, dice, de buenas obras. Jesús habló, somos esas luces encendidas para que
por nuestras buenas obras demos testimonio y los demás glorifican al Padre. Aquí dice Pablo que debemos ser ejemplo de esas buenas obras. En el versículo 11 nos dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Paremos allí. Aquí está hablando la palabra primero de que la salvación, dice aquí, la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. No podemos decir, oh, este es de Dios, este es del diablo. Todos son de Dios, a menos que las personas entonces rechacen a Cristo o lleguen al final ante el trono de Dios, van a ser juzgados y Dios va a condenar a los que tiene que condenar. Pero nosotros no podemos deducir, ni siquiera por su manera de vivir de alguien, decir, no le presento a este el evangelio porque este no es de Dios. ¿Cómo lo sabes? ¿Cuáles aquí fueron tan santos que merecían que le presentaran el evangelio? A ver si hay uno para que entonces nos diga cómo fue que hiciste. Porque normalmente todo el mundo vive fallando, todo el mundo cree algo que ofende a Dios y lo hace así. Entonces Dios mostró por medio de alguien que hacía las cosas correctamente, y en lugar de cuestionarlos a ellos, miramos su comportamiento, su ejemplo, su testimonio de vida. No solo que hablaba mucho o bonito, no, deja las palabras a un lado. ¿Cómo vives lo que hablas? Y cuando alguien vivía lo que predicaba, decimos, a ver, ¿qué tú sabes que no sé? Y entonces uno puede oír a esas personas, pero no se puede rechazar a nadie, porque el que menos uno cree, quizás el que Dios más va a levantar como un gladiador para que luche por su obra. No sabemos a quién Dios quiere levantar. Recordemos al apóstol Pablo cuando su nombre inicial era Saulo, perseguidor de la iglesia. ¿Quién iba a predicarle el evangelio a Saulo? Nadie, mejor salían huyendo. Ese hombre está matando a todos los creyentes, llevándolos presos para que los torturen. Sin embargo, el Señor tenía a Saulo pendiente de él, miraba su corazón. De cierta manera era sincero en su manera que creía, pero estaba equivocado y Dios se le presentó, y es otra historia. Por eso nosotros no podemos condenar a nadie, que Dios sea el que juzgue a las personas. Dice aquí que la gracia vino para salvación a todos, pero nos enseña. Una vez que una persona ha recibido el conocimiento de la verdad, ahora viene un periodo de enseñanza, entrenamiento. Y lo primero dice aquí es que debemos renunciar a ciertos deseos que antes teníamos. En otro lugar dice la palabra que nosotros debemos dejar morir las obras de la carne. Que nosotros no podemos complacer los deseos carnales. Aquí dice, debemos renunciar a ellos. Una persona que en verdad está en la luz debe decir, eso no tiene ya parte de mi vida. Antes tú vivías metido allí, ya no más. Tienes que poner un freno. Tienes que hacer una renuncia. ¿Qué significa renuncia? ¿Alguno de ustedes ha renunciado a un trabajo súper malo? A ver, que no aguantó más. ¿Nadie? ¿Ustedes? Un trabajo y dice, no puedo más, Señor, ya mejor. Bien, ¿qué tal que al otro día, no, yo vuelvo a estar aquí debajo de este yugo? Dice, no más, renuncié. Eso es renunciar. Que tú sepas que Dios no quiere que sigas en esto. Tú dices, ni yo voy a querer tampoco. Renuncia a la impiedad y a los deseos mundanos. Y vive en este mundo, dice, sobria, justa y piadosamente. Para eso vas a necesitar siempre la dirección de Dios. Dios te va a mostrar qué es lo correcto, siempre. Te va a dar el discernimiento de qué es bueno y qué no lo es. Y dice el versículo 13, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo,
quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras. A eso vino el Señor. Nos vino a redimir, pero también vino a hacer de nosotros un pueblo de Él que cuando hay que hacer una buena obra, quiere hacerlo. Y cuando alguien desperdicia la oportunidad de hacer una buena obra, dice, ¿por qué no lo hiciste? ¿Sabe lo que dice la palabra? Que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado, está pecando. Jesús quiere que su pueblo sea celoso de buenas obras. En otras palabras, que busquemos la oportunidad de hacer el bien, de ayudar a alguien, de bendecir a alguien. Que busquemos la oportunidad. No es que huyamos donde esté la necesidad, que digamos, uy, aquí parece que hay algo, me voy. No, más bien preséntate, hay algo en que pueda ayudar. Que seamos celosos de buenas obras, no solamente en la iglesia, pero también en el vecindario, en la familia, con cualquier persona desconocida, cualquier persona que veas que está en necesidad. ¿Tú le puedes ayudar en algo? ¿Por qué lo piensas dos veces? Ayúdale. Sé celoso de buenas obras, mostrando el amor de Dios que está en ti a otros que no lo tienen, que no lo conocen. Es importante que veamos estas áreas, porque así podemos dar testimonio de la luz que está en nosotros y podemos resplandecer en medio de esas tinieblas en que estamos nosotros metidos y rodeados. Pero estamos iluminando. Mire cómo dice el apóstol Pedro en su primera carta, por favor, primera de Pedro, capítulo 1, el versículo 22. Nos dice aquí, relacionado con lo que decía el apóstol Juan, dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Si queremos dar testimonio, como Jesús dijo, tenemos que dar testimonio de esa luz que somos, para que los que están en tinieblas puedan ver nuestras buenas obras y puedan glorificar al Padre. Dice aquí, nosotros debemos aprender a amarnos unos a otros de corazón puro y entrañablemente. Qué lindo fuera que como iglesia, la iglesia de Cristo pueda tomar esto en serio y diga, a ver, somos muchos y la mayoría de veces no nos conocemos, a veces ni de vista, pero que hagamos lo posible por irnos conociendo, saludando, bendiciendo, preguntando el nombre, tratando de ayudarnos los unos a los otros, mostrando el amor de Cristo hasta que lleguemos a amarnos entrañablemente, de corazón puro, no con malicia, no tratando de sacar provecho a una amistad, de corazón puro. Solo Dios ve si hay pureza o iniquidad en el corazón al tratar de buscar la amistad o el amor de alguien. Pero Dios dice en su palabra que nos amemos entrañablemente, como tú amas a tu mejor amigo o tu mejor amiga, o como tú amas a tu hijo o tu hija, entrañablemente. Dice, amémonos los unos a los otros, porque el amor es de Dios. El que ama es nacido de Dios, dice la palabra. Pero esta es la manera de amarnos. ¿Queremos dar testimonio? Aprendamos a amarnos entrañablemente. Dice el capítulo 2, verso 1, algo que debemos hacer también, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones o calumnias.
tenemos que hacer? Desechar. No es parte de ti. Si alguien viene diciendo, haz esto porque vas a sacar algo bueno de allí, desecha la malicia, desecha la hipocresía. Cuando tú muestras tu rostro, lo que están mirando es lo que proyecta el corazón. No hay algo doble allí. Seas una persona íntegra, que no usa la hipocresía para sacar provecho de nadie. Una persona de un rostro que te quitas toda careta, ya no existen caretas en ti. Como las personas te ven, así eres. Dice, desecha esto, desecha todo engaño. ¿Quieres dar testimonio a los que están en tinieblas? Esto es necesario que lo tengamos en cuenta. Dice más, versículo 2, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Cada vez que sea posible, busca conocer más la palabra, pero busca un entendimiento correcto de la palabra. No te dejes llevar por cuentos por allá, que comienza un versículo diciendo algo y ellos sacan otra conclusión. No. Como niño recién nacido, busca lo que te va a dar crecimiento, una palabra pura, una palabra que no sea torcida, que no sea adulterada, que no la manipulen, una palabra que sea expuesta, no para que la persona que la expone saque provecho de ella, sino una palabra que trae salvación, conocimiento al que la escucha. Dice, tenemos que buscar más y más la palabra de Dios. Y dice el versículo 11, algo también que es necesario si queremos proyectar, reflejar esa gloria de Dios. Versículo 11 dice, amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Voy a repetir el verso 11. Amados, os ruego que como a extranjeros y peregrinos, no olvidemos esto. En la tierra somos extranjeros y peregrinos. Este mundo no es nuestro mundo. No somos de aquí, somos del cielo. Los que somos de Cristo, dice, nuestra ciudadanía está en el cielo. Estamos en la tierra para dar testimonio de Cristo, para hablarle al mundo las virtudes de Cristo. Estamos en la tierra para dar testimonio de la luz. Estamos en la tierra para mostrarle a los que están en tinieblas que ellos pueden escapar de ese yugo. Estamos en la tierra para que los demás vean nuestras buenas obras y glorifiquen a Dios. Estamos en la tierra, dice aquí, como peregrinos, como extranjeros. ¿Qué tenemos aquí? La gracia de Dios que nos sostenga siempre hasta aquel día cuando lleguemos a su presencia. Pero todo lo que hay en esta tierra se quedará. Ni siquiera tenemos lo que somos, no es nuestro, es de Dios. Entonces somos peregrinos, extranjeros. Vivamos así. Si tú estás de visita en un país y vas por 15 días, tú dices, oh, yo soy un extranjero aquí. Y te dicen, venga, compre esto que va a ser muy importante. No me interesa, yo no vivo aquí, me voy a mi país. En otras palabras, nada de lo que hay en el mundo te va a atraer a ti. Siempre sabes que tú eres de arriba y no de abajo, siempre. Por lo tanto, esos deseos carnales, esas cosas que vienen al ser humano tratando de hacerte caer, de hacerte pecar, de traer a memoria lo que tú hacías en el pasado, dice aquí la palabra que te abstengas de esos deseos que están batallando con el alma. ¿Te das cuenta? El alma tuya está recibiendo continuamente ataques del enemigo que te pone en tu camino situaciones, a ver si puedes caer en ellas,
trampas, tentaciones, pero dice aquí, hay una batalla que tú la puedes vencer. Solamente si tomas una decisión, renunciar a todo lo que no sea de Dios, no dejarte otra vez enredar en esos asuntos que te llevan a la perdición. No sé si te has dado cuenta, muchas personas pueden durar mucho tiempo bien delante de Dios, haciendo lo correcto. Viene un pensamiento a sus mentes y ese pensamiento lo seduce, ¿cómo era antes? Y te lleva, y cuando menos espera ya estás cayendo en lo que eras antes. Y ahí está el dolor otra vez, te dejaste engañar. Pero si tú pones en práctica lo que dice la palabra, si cuando viene ese pensamiento tú le das el tratamiento correcto, lo llevas cautivo a la obediencia a Cristo y no le obedeces, renuncias a esa manera de vivir del pasado y dices, ese se murió hace tiempo, lo enterraron, el que está viviendo es otra nueva criatura en Cristo. Y si alguien viene a decirte que como eras antes, así eras mejor, ese se murió, ve, llóralo en el cementerio si quieres, pero el que estás mirando es otro. No lo trates de revivir, que no vas a revivir. Aleluya. Bendito sea el Señor. Es tu alma la que está recibiendo esos ataques. Defiéndete, lucha y verás que Dios te va a dar siempre la victoria. Y los demás verán, esta persona no se puede convencer. No, ya me convenció Cristo, el único que tiene derecho en mi vida, tú le dices. Solo lo que Dios dice lo quiero hacer, cumplir, más nada. Cuando alguien ve esto va a decir, Dios, esta persona sabe algo que yo no sé, explícame. Allí se abre la oportunidad de hablar de Cristo correctamente. Vamos al libro de Efesios, veamos otra parte. Capítulo 5, Efesios capítulo 5, versículo 5. Debemos tener en cuenta siempre esto. Dice así: porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Paremos allí. Ningún fornicario. ¿Qué es fornicar? Es tener relaciones sexuales con alguien que no es su cónyuge, casado delante de Dios correctamente. Está fornicando. La Biblia dice en Hebreos 13, honroso sea en todos el matrimonio y el hecho sin mancilla, pero a los fornicarios y adúlteros los juzgará Dios. Dice, ningún fornicario tiene herencia en el reino de Dios y de Cristo. No lo tiene. Ningún inmundo. Todo lo que Dios llama inmundicia. Entonces tenemos que estudiar la palabra y cuando uno ve que Dios dice, eso es inmundicia, cuidado. Eso es abominación, cuidado. Dios dice que no lo haga, que ninguna abominación entrará al cielo. Ninguno que hace abominación, dice en Apocalipsis. Entonces dice aquí, ningún fornicario o inmundo y ningún avaro, es un idólatra, entrará. Versículo 6 dice, nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Otra vez, no te dejes engañar, no te dejes confundir, no dejes que alguien te venda algo bueno como bueno cuando no sirve delante de Dios. Tienes que ser, repito, radical en las cosas del Señor. Tienes que buscar determinantemente vivir para Dios. Si quieres defender tu alma en esa lucha en que está batallando siempre. Cada persona tiene que tomar esta decisión. Ser luz en el mundo. Para eso nos puso el Señor. Proclamar a Cristo en la tierra, a todo el que encontremos, con un testimonio correcto.
que lo que vean en nosotros pueda dar lugar a que nos puedan escuchar. Si no es así, como dicen, tu testimonio dice más fuerte que tus palabras y me dice otra cosa y no te escuchan. ¿Por qué? Porque hay una lucha fuerte. Hay personas que les duele dejar el pasado. Hay personas que se creen tan débiles que no pueden abandonar prácticas de pecado. Pero el que está en ti, dice la Biblia, es más poderoso que el que está en el mundo. ¿Cómo es que tú no puedes? Mejor di que no quieres, que estás rebelde. Mejor sé sincero contigo mismo. Pero si dices, Dios, yo no te quiero ofender más, créeme, el Espíritu Santo te va a dar las fuerzas para que venzas siempre. Pero tiene que salir de ti, de decir, Dios, no más, no quiero esto hacerlo más. Ya no pertenezco a las tinieblas. Como dice ahí, verso 8, leímos, en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. ¿Eres de luz, hijo de luz? Muéstralo con tu diario vivir. Resplandece en medio de las tinieblas. Verso 9 dice, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y el verso 11, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. No participes. Se pueden ofender, te pueden amenazar que vas a perder el trabajo, que te van a echar si tú no eres parte de lo que ellos hacen. Bueno, Dios tendrá otro mejor trabajo para ti. Hasta ahí llegaste entonces, pero tu trabajo no vale más que el querer agradar a Dios. Tu trabajo no puede ser lo que te detenga, porque Dios puede suplir todo. La amistad con los demás no puede ser lo que te detenga, porque Dios puede darte mejores amistades que esos. En otras palabras, no negocies las cosas del Señor. No te rindas nunca ante ninguna oferta que quiera que desobedezcas o que ofendas a Dios. No caigas en trampa, no te dejes engañar, dice aquí. Más bien reprende lo que están haciendo. Que si no va a seguir siendo más tu amigo, por lo menos sabe qué está haciendo malo. Y una cosa de reprender es por medio de la palabra de Dios. Aleluya. Bendito sea el Señor. Hay personas que reprenden porque inventan palabras. La Biblia dice que para redarguir, corregir, instruir en justicia, tienes que usar la palabra de Dios. Decirle, eso no estoy de acuerdo porque dice la Biblia tal cosa. Entonces al final los confronta es con la Biblia, siempre con la Biblia. Amén. Voy a terminar en el libro de Filipenses. Acompáñenme allí, por favor, capítulo 1, y termino luego en el capítulo 2, un par de versículos. El capítulo 1, versículo 9, dice, esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Y esa es una oración válida que nos incluye a todos, y es el deseo de Dios que nosotros, dice, tengamos un amor que abunde más y más en ciencia y en todo conocimiento. Por causa de que conocemos más el amor de Dios, vamos teniendo mayor conocimiento, entendimiento de lo que es la vida. Y esto hará, lo que dice el verso 10, hará que nosotros aprobemos lo mejor. No lo que es bueno, sino lo que es lo mejor. Y para que seamos, como nos dice, sinceros e irreprensibles. No hay necesidad de decir dos cosas que se contradigan. Siempre la verdad.
Nunca te vas a contradecir. Cuando hay sinceridad, tú estás diciendo las cosas como son y también viviendo una vida irreprensible, guardándote para que los que no creen a la palabra crean a la palabra por causa de tu testimonio. Vas a dar fruto, fruto de justicia. Vas a vivir lleno de fruto de justicia, lo cual les vas a presentar al Señor en aquel día. Termino en el capítulo 2, versículos 14 y 15. Dice también: haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida. Dice allí que si vas a hacer algo, hazlo de buen modo. No lo hagas con murmuración. ¿Por qué me lo dejan siempre a mí? ¿Por qué me dejan lo más malo a mí? ¿Por qué? Porque deja esa niñada para otro. Tú no hagas nada con murmuración ni por contiendas, para que seas irreprensible, dice. Estás en medio de una generación, lo define la Biblia, maligna. La maldad está por doquier, es perversa, ha pervertido todo. Pero tú estás allí, como dice la Biblia, sin mancha. No pueden decir que porque estás metido en esa generación maligna, tú también eres uno de ellos. No es así. Tú estás resplandeciendo en medio de ellos. Tú estás, como dice aquí, estás resplandeciendo como luminares en el mundo, asidos de la palabra de Dios, guiados siempre por el Espíritu Santo y por medio de su santa palabra. Déjame decirte, es la manera que Dios espera que tú y yo, que todos los creyentes podamos resplandecer en medio de las tinieblas, podamos dar a conocer la gloria de Cristo a otros que la desconocen y que están en peligro de una condenación eterna. Pongámonos en pie, por favor, y vamos a responderle a Dios. Bendito sea el Señor para siempre. Aleluya. Aleluya. Dios quiere que nosotros tomemos en serio su palabra, muy en serio. Analízate, hermano, hermana, analiza tu vida. ¿Cómo estás con Dios? ¿Pasas el examen con 100 o con 99? Ese uno que falta, tienes que ponerlo en orden con Dios, para que seas sin mancha, no con una mancha pequeña, sin mancha, irreprensible. Si alguien te puede reprender por algo que hiciste, preséntaselo a Dios, pídele perdón a Dios. Y verás cómo tu vida cambia, cómo tu vida es diferente. Y Dios quiere que nosotros vivamos así, conscientemente viviendo en la tierra, de que no pertenecemos a este mundo, de que somos peregrinos y extranjeros en este mundo, de que tenemos una misión gloriosa y es mostrar a todos que somos de Cristo, que somos de Dios, que tenemos entendimiento. Dios ilumina nuestra mente, nuestro corazón, y otros podrán venir a Cristo y ese fruto será cargado a nuestra cuenta y Dios te dará la recompensa. Lo que tú sufras por Cristo tiene recompensa. Lo que tú hagas a favor de Cristo tiene recompensa eterna en los cielos. Oremos a Dios. Si Dios te ha mostrado algo en el cual le has fallado y no has dado testimonio a los que están en tinieblas, pídele perdón a Dios en esta hora. Dile a Dios que te arrepientes de eso que hiciste. Dilo con tus palabras. Solo tú sabes qué es lo que el Espíritu Santo te muestra. Y Dios dice que si confesamos nuestros pecados, confesar quiere decir si decimos eso que es,
tú lo dices con tu boca y le pides perdón, te arrepientes de haberlo hecho, la sangre de Cristo te va a limpiar y Dios te va a perdonar. Y toma la decisión de no volver a fallarle a Dios. Padre, escucha, Señor, esas palabras de cada persona que tú le has hablado y le has mostrado dónde te ha fallado y no ha dado testimonio de la luz que hay en él o en ella. Dios, te agradecemos porque nos permites conocer cosas prácticas que nos dices en tu palabra, de cómo vivir nuestra vida cristiana de una manera agradable a ti, que da testimonio aún a aquellos que hablan mal de nosotros y de nuestra fe. Como quiera recibirán el testimonio y ellos te glorificarán, Dios, por causa de tu palabra que mora en nosotros. Padre eterno, fortalece cada vida que se ha sentido débil, fortalece cada vida que no ha sabido cómo actuar y ha caído en trampas y se ha dejado vencer varias veces. Fortalécela para que no más caiga en el engaño y en el error. Fortalécele, Dios, en el nombre de Jesús. Pídele a Dios que te dé esas fuerzas, esa fuerza espiritual. Pídele a Dios que te dé ese entendimiento. Él te lo va a dar y verás tu vida resplandeciente. Levántate, resplandece. Ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Alabemos al Señor y presenta esta canción de todo corazón. Aleluya.